Hola, Hola. Eh, Tuvimos muchos problemas técnicos. Disculpen la hora. Vamos a ver si ya se está transmitiendo. Es que esta vez me quedé yo a cargo de la transmisión y sí, ya pude. Mm, Creo que ya se ve, creo que ya estamos. Bueno, pedimos una disculpa por habernos ausentado en una semana, pero por diversos motivos, ¿no? Acá en Ciudad de México, no sé cómo estén de donde nos ven, pero ha estado lloviendo y la lluvia no ha ayudado mucho a que, pues sí podamos transmitir como se requiere internet y estas cosas. Bueno, por eso nos ausentamos un momento, pero si se acuerdan, llevamos la lectura del libro de Símbolos de Redención en los Cuentos de Hadas. El día de hoy vamos a concluir con las últimas dos conferencias. Nos quedamos en la quinta. Creo que vimos un pedacito de la sexta, no recuerdo bien como en qué terminamos, pero vamos a continuar el día de hoy con la sexta y la séptima conferencia y cerrar con el libro. Ajá, vamos a cerrar ya el día de hoy con este. La siguiente semana vamos a comenzar con adivinación y sincronicidad, que también trabaja con cuentos de hadas. Entonces, se pueden retomar temas que hayan quedado así como al aire de este libro, porque, bueno, si se acuerdan o lo han leído, es pues sí, complicado hacer un ejercicio realmente así como profundo de el significado, ¿no? Del simbolismo de los cuentos de hadas. Entonces, vamos a hablar aquí de algunos. Voy a compartir pantalla. Carlos, ¿me avisa si se ve todo bien? ujú, ok, ahí ya estás transmitiendo. Sí, transmitiendo y compartiendo. Pantalla se ve, Sí, ¿no? Es que ahora estoy en lo de la transmisión. Es mucho, perdón, es que no podía con la transmisión de Facebook, entonces me puse un poco de nervios, pero bueno. Eh, en la quinta conferencia no llegamos a este cuento. Realmente nos va a hablar von Franz de un motivo. Ajá. Aquí va el motivo, ¿se acuerdan? Son los distintos, eh, los distintos escenarios en donde se hace una redención. Ajá. Recordemos que la redención en los cuentos de hadas son aquellos que nos van a dar un poco de luz para poder ejemplificarlo, ¿no? Para poder analizarlo y llevarlo, digamos, a una especie de analogía con algún paciente que se tenga, ¿no? Y poder redimir en ese sentido. Si no es necesariamente como curar al paciente, pero sí redimirlo de algún complejo que tenga. Ajá, todo esto, pues, desde la psicología junguiana. Entonces, en la quinta conferencia va a hablar de un motivo. El motivo es la ropa. Ajá, aquí va a hablar de camisas. Nos va a contar tres cuentos distintos, pero son bien, o sea, se parecen muchísimo. De hecho, bueno, si ustedes leen, bueno, o sea, se acercan, ¿no? A los cuentos de hadas, se van a dar cuenta que hay unos que se parecen, que tienen semejanza, ¿no? Tanto en símbolos, por ejemplo, los animales que hay, un rey, la reina, ¿no? O sea, si van a ser figuras como ya de los cuentos, ¿no? Van a expresarse de distinta forma, pero algunos van a tener como muchas semejanzas. Justo hace una semana estaba leyendo uno de un príncipe que es una serpiente, ¿no? Y tiene que hacer que su enamorada, bueno, no, que una princesa que secuestra se enamore de él. Y lo hacían, bueno, hacían una analogía, ¿no? De este cuento con el de La Bella y la Bestia. O sea que el príncipe se transforma, o sea, en La Bella y la Bestia es una bestia, ¿no? Pero en este otro cuento el príncipe es una serpiente, pero igual es como un animal, se transforma en un animal.
pero tienen que hacer la misma, o sea, el mismo ejercicio de hacer que alguna princesa, ¿no? O alguna mujer se enamore de ellos para redimir su hechizo, ¿no? Entonces, ella nos va a contar 3 cuentos distintos de un rey que tiene seis hijos. ¿Sí? ¿Los tienes ahí a la mano, Carlos? No, ok. No. Bueno, lo que va a presentar en este motivo es un rey que tiene 6 hijos, que estos hijos por distintos medios, ¿no? Se transforman en cuervos o en cisnes, pero sí también hay como una transformación en un ave, ¿no? Bueno, yo vi eso, como esa semejanza. En una Creo, primera versión, creo ajá, que el cuervo eran 6 y el del cisne creo que eran 7, creo. ya, sí, es que sí, es que son tres o cuatro ejemplos de un rey que tiene 6 hijos, ¿no? En una versión tiene 6 hijos, en otra versión tiene 7, en otra versión creo que no, en 2 versiones tiene 6 y en una tiene 7, ¿no? El punto es de que en una primera versión sale, el rey dice que quiere una hija, ajá, entonces que cuando nazca una hija va a matar a todos sus hijos porque pues él lo que quiere bueno, lo que quiere es una niña. Entonces sus hijos se van al bosque y se esconden de su padre, ¿no? O sea, se esconden de su padre porque pues saben que los va a matar, porque al final sí tiene una hija, o sea, su esposa, la reina está embarazada, y cuando tiene una hija, pues ellos se saben en peligro, ¿no? Entonces se quedan a vivir en el bosque, se enteran de que tiene una hija, que están en peligro de muerte, entonces se quedan en el bosque ahí a vivir como pues un rato, ¿no? Después la niña, ¿no? La que pues era la hija, la última, se da cuenta, bueno, en algún momento encuentra en un cuarto camisas o ropa pequeña, entonces, y bueno, ropa de hombre. Entonces le pregunta a su mamá que por qué, bueno, que de quién es eso. Y su mamá le cuenta la historia, ¿no? Así de que pues su padre quería matar a sus hijos, de que tiene 6 hermanos, ¿no? Que se fueron, bueno, que quién sabe dónde están. Y lo que hace la niña es ir a buscarlos. O sea, lo que ella dice es que quiere ir como para que regresen a su casa. Pero cuando llega a su casa, bueno, a la casa, ¿no? Que va allá en el bosque, ¿no? Que es que encuentra como a sus hermanos. Bueno, los encuentra, se queda a vivir con ellos y ella les ayuda como a cuidar la casa, tipo Blancanieves. O sea, también me resonó mucho esta historia, ¿no? De que hay una mujer que se encuentra una casa, ¿no? En medio del bosque con puros hombres, ¿no? Bueno, en este caso son los enanos, en este caso, bueno, en el de Blancanieves son los enanos, en este ejemplo son sus hermanos. Y la princesa esta, bueno, la hermana más pequeña, les cuida la casa, les arregla, ¿no? Les limpia. Y en un día les hace una sopa con flores. ¿Sí es una sopa? O les hace comida, ¿no? Con flores, ¿sí te acuerdas? Sí. Corta flores, ¿no? Se las pone en la mesa y cuando los hermanos llegan y se la comen, se transforman en cuervos y se van volando. Entonces llega una bruja, ¿no? Pues ahí del bosque y le pregunta que por qué, ¿no? O sea, la bruja le dice que pues les cayó un maleficio, ¿no? O sea, cuando ella cortó las flores y se las dio de comer en una sopa, les cayó una especie de maleficio, entonces tiene que redimirlos. Y lo que hace no recuerdo bien como en cuál versiones, pero para poder redimirlos les hace camisas, ¿no? Bueno, es que vamos a hablar aquí del motivo de las camisas. Les hace camisas les teje camisas de flores también. O sea, vamos a hablar ahorita de lo que significa un poco el simbolismo de las flores, ¿no? Porque no es como cualquier cosa. Y cuando se las pone, creo que los encuentra. Es que, bueno, los cuentos de hadas también no son como muy lógicos en su narración, ¿no? O sea, pasan muchas cosas. Por eso es tan difícil como de interpretarlos, ¿no? Entonces, cuando les pone las camisas, se redimen, ¿no? O sea, si hay una redención ahí de los hermanos y pues vuelven a ser seres humanos.
¿Quieres decir algo, Carlos? Si quieres, leo esta siguiente diapositiva. Ok. Ok, mira, en esta diapositiva dice, tenemos que preguntarnos el significado de esto. No es necesario llegar hasta la verdad desnuda, sino únicamente cubrirla para permitirle aparecer en su forma verdadera. Tiene que procurarse una camisa de flores y el arrojarla sobre la persona embrujada es el gesto de redención. Aquí también encontramos el mismo motivo de una larga y amorosa devoción de gran sacrificio. Lo que nos va a decir aquí Marie-Louise von Franz en torno a la noción de camisa es que es una especie de máscara, o sea que a veces muchas, bueno, personas, ¿no? Y pues en general pacientes, ¿no? Que es lo que habla ella porque pues es su materia, ¿no? Es de que la ropa tiene un uso, ¿no? O sea, la ropa tiene una utilidad y tiene a veces como una especie de, o sea, que te cambia la personalidad. Ella en un momento dice, lo dice así como muy, muy cierto, ahorita a ver si encuentro la cita, así como específica, pero dice que, bueno, cuando habla de la comunión, por ejemplo, del bautizo, las personas que van a hacer su bautizo o la comunión se visten de blanco. También el vestido de novia no se tiene este color, ¿no? O sea, porque tiene un simbolismo, ¿no? O sea, no puede ser un bautizo con, o sea, con una ropa de algún color que no sea blanco, porque significa pureza, porque significa una renovación, o sea, y también, espérenme tantito. Ya. Sí, y bueno, también cuando vas a alguna especie de funeral o algo así, la ropa también, pues tiene, o sea, como que indica que tú estás de luto, que no estás como feliz, o sea, no te vas como de fiesta, ¿no? O sea, no te vistes, ¿no? Como si fueras a una fiesta cuando vas a un funeral o cuando es, no sé, alguna graduación, ¿no? O sea, lo que dice Fonfrance es que la ropa te transforma, o sea, sí transforma un poco de lo que tu personalidad quiere decir en tal o cual situación. ¿Ah? Entonces, sí, el hecho de que la ropa, o sea, la ropa, el hecho de vestir a alguien, vestir a un animal, o sea, puede ser un motivo de redención, porque de esta forma se vincula como si tú te estuvieras cubriendo con algo y eso te hace cambiar de personalidad. Ajá. O sea, esto aparece, digamos, en este cuento. Creo que el otro Carlos no nos va a poder acompañar el día de hoy. ¿De verdad? Sí, dice que se le fue la luz. Okay. Sí, hemos estado con muchos problemas técnicos, de verdad, una disculpa. Pero bueno, ya hablaremos de sincronicidad y entonces ya ahí veremos por qué motivo nos están ocurriendo estas situaciones a nosotros. Pero bueno. Bueno. ¿Quieres decir algo sobre esto? Es que, bueno, se tienen que, la ropa que teje su hermana, ¿no? La camisa que teje su hermana para poder redimir a sus hermanos, no es cualquier camisa, no es que la haya comprado, ¿no? O sea, hay unos que sí la compran, ¿no? Hay otros, sino que ella la teje, ¿no? Y la teje con flores. O sea, no es nada más como hacer alguna especie de ropaje, ¿no? Para una redención. Recuerden que todo tiene un simbolismo, ¿no? O sea, y que el hecho de que sea simbólico tiene muchos significados, ¿no? Pues no sé, las flores, no sé si tiene como algún color específico de flores aquí, bueno, que nos muestren como algún tipo específico, pero sí nos dice que se parece, que tiene el color de las estrellas, ¿no? O sea, bueno, en el cuento, así ya como completo, dice que esa camisa de flores está hecho de flores que tienen el mismo color que las estrellas. O sea, también hay una noción ahí luminosa, o sea, de que no es nada más pues cualquier flor también que te encuentras, ¿no? O sea, sino que sí hay una especie de aquí dicen, ¿no? O sea, sacrificio, ¿no? Como amorosa devoción, como estar ahí buscando las flores necesarias para poder hacer la camisa.
requiere un trabajo, requiere un esfuerzo. Cuando pasamos como con el paciente, ¿no? Como si alguna persona, no podemos decirle nada más que se vista, o sea, simbólicamente, ¿no? O sea, como, pues sí, como que, o sea, no le podemos decir cambia de actitud, ¿no? O sea, o ya no pienses en eso, o ya no tengas una neurosis, ¿no? Sino que sí tiene que haber una especie de amor, ¿no? Devoción para poder hacer un trabajo, o sea, para que pueda su personalidad cambiar o modificarse. Sí, Eh, sí, ¿Qué en, tiene? en en ese motivo del cuento, pues si nos damos cuenta, lo que los convierte en cuervos bueno, sí, en cuervos, es que comieron ese tipo de flores. Después, lo que los viene a redimir va a ser el cuidado y la dedicación, entonces, de lo que es la camisa, la forma humana de volver a esos cuervos nuevamente humanos, nuevamente dándoles una expresión que dice una expresión más humana, más corporal, y que esto ya lo empieza a relacionar más con lo de la técnica, ¿verdad? De la imaginación activa, que es este método de expresión, pues, de, que habla mucho de la creatividad, ¿no? Que se tiene en esto, de, de cómo la creatividad aquí está es muy importante en esto de saber tejer tu propia camisa, ¿no? Tu propio medio de expresión que sea el adecuado, porque si no es el adecuado, pues te va a, pues como podemos ver, a perjudicar más, ¿no? Incluso habla de eso, del motivo del quedarse callado mientras haces las camisas, me parece, ¿no? Como de guardar devoción, y no, pues sí, como dejarlo dentro y tejerlo con el tiempo, algo así. Sí, va a hablar de distintos motivos de redención. Uno es o sea, la ropa, ¿no? Ponerse una especie de ropaje o quitarse incluso la ropa como símbolo, ¿no? De modificación de la personalidad, ¿no? O sea, como, bueno, no tanto modificación, sino como ya de una especie de concientización que hace que la personalidad cambie. Ajá, entonces también va a hablar, bueno, después de esto, se va a hablar del motivo del silencio, ¿no? A ver, ahorita creo que hay otra diapositiva. Pero bueno, antes aquí nada más es como, si cuando un complejo te tiene, ¿se acuerdan que estuvimos viendo como a lo largo de estas sesiones, ¿no? Porque en el libro nos habla de que cuando el complejo te tiene, tú te puedes, o sea, parece que te transformas en otra persona que no eres. En este caso, en un animal, ¿no? O sea, cuando sus hermanos se transforman en animales, ¿no? En cuervos, ¿no? Tienes que ver, ¿no? ¿Qué tipo de animales son, ¿no? Si son aéreos, terrestres, ¿no? Y qué puede simbolizar eso, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede hacer la redención? Pues es ahí también, bueno, o sea, como lo simbólico. Entonces, aquí nos dice, es que quiero llegar como al punto de la proyección. Ajá, o sea, la proyección que se tiene sobre otro, sobre otra persona. Cuando tú estás acomplejado puede ser como muy tajante, ¿no? O sea, como muy, incluso aquí lo llama como no lo nombra aquí, pero sí es devastadora. O sea, cuando una persona está acomplejada, ¿no? O más bien un símbolo, un arquetipo lo tiene, su forma de actuar va a ser muy, si se transforma en un animal, tal vez puede ser muy irreflexiva, ¿no? O sea, que solamente sea muy instintiva, ¿no? Entonces parezca que lo que él dice es la verdad, o sea, como que él se mueve en el mundo, ¿no? Proyectando así como su complejo a todos y eso puede ser, bueno, más bien, eso hace que esta persona no pueda realmente crear una reflexión en torno a lo que está sintiendo, ¿no? O cómo se está relacionando con las otras personas. Nos habla aquí, bueno, nos pone un ejemplo de, o sea, como para ejemplificar esto, de alguna persona que tenga muy desarrollado, ¿no? O más bien muy fuerte el complejo paterno, ¿no? Complejo paterno de autoridad, ¿no? Entonces dice, es que esta persona
puede hacer que todas las, o sea, todas las figuras de autoridad, aunque no sean su padre, ¿no? O sea, tengan una especie de conflicto con él, ¿no? O sea, como que ya él tiene demasiado complejo, ¿no? Entonces empieza a ver a todos como malos, ¿no? Y empieza a crear situaciones así como de dilemas, ¿no? Con las autoridades por porque él no ha podido, pues sí, como reflexionar en torno a su complejo, no lo sé. Entonces, antes, o sea, no se puede, para poder redimirse, o sea, redimir un complejo no es nada más, o sea, justo esto, ¿no? O sea, busca el motivo de redención y ya, hazlo, ¿no? Sino como que hay que buscar el momento y el lugar como para poder hacerlo, ¿no? Y es un poco de lo que nos hablaba ahorita Carlos de hacer la propia camisa, ¿no? O sea, no es ponerte cualquier camisa de otra persona, ¿no? No es tejerla, no es del color de cualquier, o sea, del que sea, ¿no? Sino que tiene que ser uno muy específico y para eso se requiere pues un esfuerzo, ¿no? Pues conocimiento pues sí, o sea, del símbolo, ¿no? Mira, y aquí llegamos a, ¿sí es aquí? Cuando algo presiona desde el fondo en dirección hacia el umbral del inconsciente, nos encontramos con esta manifestación interpersonal que primero crea identidad y poco después la realización de la proyección. O sea, cuando tenemos un complejo, ¿no? Primero parece que nos identificamos con alguna figura, ¿no? Arquetípica puede ser, y ya después se hace una realización de la proyección. Ajá, o sea, no es que nosotros seamos así como desde un inicio, ¿no? O sea, como desde que nacimos. A veces el complejo llega por el detonante de alguna situación, pues, circunstancial, ¿no? O puede ser que sí se haya como una especie como de, pues, no sé, o sea, trabajo, o sea, que el complejo se vaya haciendo cada vez más grande, ¿no? Por alguna situación o por cómo convivas, ¿no? En tu casa o en la escuela, ¿no? O sea, el punto es de que el complejo no nada más llega, ¿no? Y ya empiezas a proyectar todo, ¿no? O sea, no, sino que primero hay una especie de identificación con el complejo, ¿no? Empiezas como a pensar que, no sé, o sea, depende del complejo, ¿no? O sea, igual el complejo materno, ¿no? O sea, si en todo ves madre terrible, ¿no? O sea, en todo ves así. Pero ya después te empiezas como a identificar primero como con ese dilema, ¿no? Como una especie de problema, y ya después se hace como esto, o sea, la realización de la proyección no es así como tan rápido. A mí me pareció buena esta imagen, ¿no? Y yo siempre con mis vasos alquímicos, pero porque justo habla de o sea, la separación, ¿no? Una separación. Y bueno, aquí casi siempre en estas figuras, ¿no? El alma va a ser reflejada aquí en esta paloma. Y bueno, aquí vemos un contenido, digamos, inconsciente, ¿no? O sea, luego podemos más o menos identificar que que es una especie como de rana o anfibio, ¿no? Así bueno, cuando, cuando tomé clases como de esto, me comentaron que era una especie de anfibio, ¿no? Que es la parte inconsciente, ¿no? O sea, que está así lleno, pues digamos, aquí están los elementos, ¿no? Pero tiene que haber una separación entre este complejo, ¿no? O sea, como lo que está manifestando, digamos, el anfibio, lo que no es, pues el alma, ¿no? O sea, se ve luego como la división entre una parte consciente y una parte inconsciente. Eh, Sí, y bueno, dice, es por esta razón que en un principio estos dos procesos, el de identidad, ¿no? Y el de proyección, es el gran director de escena de todos los dramas humanos positivos y negativos. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Sí. En la historia de los 6 cisnes, la joven tiene que hacer camisas con flores pequeñas, flores que crecen en la oscuridad de los bosques y que, puesto a que se asemejan a pequeñas estrellas blancas, en el folclore se consideran como las estrellas del cielo que crecen sobre la tierra. Con estas flores, la joven hace las camisas que arroja sobre sus hermanos, quienes gracias a esta acción se vuelven otra vez seres humanos. Esto es lo que comentabas del motivo de ponerle ahora pues toda la dedicación a volver
a trabajar el complejo, ¿no? Como a revisar completamente qué es lo que, si eso te volvió, pues, la parte animal que dices, pues ahora le das una parte más humana y expresiva a esa parte y pues es simbólico que le pongas ropa a un animal, ¿no? Eso. Y luego viene en el cuento que el cisne como que se le queda afuera un pedacito de su ala, que no logra ser tapada por completo por la camisa. Sin embargo, como que dice que eso es también perfecto, porque si se completara como quiera, pues sería como el símbolo que se estaría agotando. Sí, ajá, es bueno, retomando esto que dice Carlos, sí, es que la hermana teje las 6 camisas, pero a una última, ¿no? Como que ya no le da tiempo, entonces no le cose una manga. Entonces, cuando viste a los cisnes, ¿no? Para que se conviertan otra vez en humanos, como no le cubrió toda la manga completa, o sea, si tiene un ala, ¿no? O sea, es una persona con un ala, pues de ave, ¿no? Y creo que, bueno, no sé si es de cisne o de cuervo, porque les digo que hay como varias versiones. Pero el punto es este, ¿no? O sea, que siempre va a estar influyendo lo inconsciente sobre lo consciente, ¿no? O sea, que no necesariamente tienes que tener así, pues ya la personalidad completa, eso ya sería, creo que, pues individuación. Y habla también como de petrificación, ¿no? O sea, de que realmente el inconsciente por mucho que una persona vaya a terapia, ¿no? Así como 20 años, ¿no? Diario, ¿no? Se analice y vea sus sueños y los símbolos, o sea, siempre va a haber alguna cosa inconsciente que llegue a la conciencia y que tenga que trabajar. Así, y ese tipo, o sea, siempre los problemas, ¿no? Pues son los que nos hacen desarrollar la personalidad en torno a, pues, bueno, a lo junguiano, ¿no? O sea, ese es el símbolo. Aquí nos dice, bajo condiciones adecuadas, tratamos de permitirle a este complejo del inconsciente expresarse a sí mismo a través de la fantasía, mientras que al mismo tiempo estamos participando conscientemente. De esta forma, el material se amplifica de una manera diferente de la del sueño. Aquí nos está hablando de la imaginación activa. Si recuerdan, ¿no? Es una técnica junguiana, bueno, específicamente, para poder conectar con el complejo, ajá, sin que sea una proyección y sin que sea una resistencia. ¿Cómo se le llama cuando te guardas todo? Es un término freudiano, represión. Ah, Represión, ajá, o sea, hay una, creo que Hillman lo dice, o sea, dice, no reprimirás y no proyectarás. O sea, tú cuando tengas como, o sea, el complejo que tengas, ¿no? O el problema que tengas, no tienes que proyectarlo porque eso sería pues como lanzarlo hacia afuera y no hacerte cargo, pero tampoco lo vas a reprimir porque si lo reprimes, pues ya no, o sea, no tienes como contacto con ese complejo y no puedes desarrollarlo. ¿Cómo lo haces? O sea, buscas entonces a través de la técnica de la imaginación activa, pues un espacio, ¿no? O sea, bueno, esto es más allá, ¿no? De esto, es como, esto es muy somero, pero a través de la fantasía, más bien yo diría de la imaginación, más, o sea, más certero, ¿no? O sea, la imaginación se puede hablar con el complejo personificándolo. Nos dice Fonfrance en una parte, ¿no? Que es justo como el complejo, bueno, sí, digamos, alguna neurosis puede ser tan grande o tan fuerte, ¿no? Que no nos podamos acercar a ella, ¿no? Y esto lo que tienes que hacer es tratar de vincularte con esa otra cosa que no eres tú, ¿no? Digamos, la sombra, puede ser. Eh, tratando de entablar un diálogo, una conversación, no tratando de eliminarlo y decir como ya no estás, no, ni tampoco ignorándolo, ¿no? O sea, porque eso sería como irte de un lado o del otro, sino que tienes que buscar el lugar, ¿no? Donde esto emerja. Este vaso, por ejemplo, se llama La Casa Tenebrosa, ¿no? Y, ay, bueno, es una de mis favoritas, ¿no? Porque aquí se ve que, digamos, la conciencia, bueno, hace ejemplo, ¿no? Bueno, en imagen, de la conciencia que está
bueno, a oscuras, ¿no? O sea, cuando hay una especie, pues sí, de inconsciencia, bueno, que eres inconsciente en torno como a alguna situación de tu vida, ¿no? O sea, que tienes como alguna... Recuerden que los complejos son ciegos también para nosotros, ¿no? Como que no podemos así verlos, decir, ah, sí, yo soy como malo en estas cosas, ¿no? O sea, o yo soy, tengo mi complejo materno así como, negativo, ¿no? Es difícil como entrar directamente a ellos, entonces estamos como cegados o sea, la mayor parte del tiempo. Y aquí lo que representa no es de que dentro de esa inconsciencia o dentro de esa oscuridad emergen ciertas como chispas de conciencia, ¿no? O sea, que nos pueden dar un desarrollo posterior. Ajá. Entonces aquí digamos que es el inconsciente, ¿no? Teniendo como algún tipo de ideas, de imágenes que pueden desarrollarse, o sea, y por eso son de distintos colores, ¿no? También más adelante vamos a ver una imagen de el Cauda pavonis, que es el pavo real, que simula también como todas estas, digamos, opciones de volver a la conciencia, que no nada más también hay un camino así como un camino solo para que tú puedas redimirte del hechizo que tengas, ¿no? Sino que hay muchos. Y bueno, aquí es una representación de un... miren, aquí está. Nos dice que de acuerdo con la imaginación activa, ¿no? Le damos al inconsciente la posibilidad de expresarse a sí mismo, añadiendo al mismo tiempo los elementos de concentración y enfoque de la conciencia. El tema de la imaginación activa es que justo, o sea, no es nada más como una especie de hipnosis o no es tampoco análisis de sueños, ¿no? O sea, o de ensoñación. Yo diría que son como ensoñaciones, ¿no? Porque los sueños se trabajan cuando tú estás inconsciente, ¿no? O sea, cuando estás dormido. Y ya cuando estás inconsciente, ¿no? Emergen las imágenes. Pero dentro de la imaginación activa, pues hay una cierta actividad, o sea, una cosa consciente que aporta al momento de inconsciencia, que es ahí donde todo se junta, ¿no? Aquí dice, por lo que el producto es resultado de dos mundos. Estos dos mundos es el inconsciente y la conciencia, ¿no? En una esfera intermedia que le llamamos la realidad de la psique. Y bueno, aquí también les contaba, se parece mucho como a esta otra imagen. Tiene que ver el pavo real en las imágenes de alquimia, ¿no? Con las plumas, porque sus plumas suelen llamarse ojos, ¿no? Entonces, los ojos son una especie de visión, ¿no? Son una especie de mirada, ¿no? O sea, tú puedes ver tu problema de una forma, ¿no? Así como lo peor que te ha pasado en el mundo, pero también lo puedes ver como, bueno, es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Pero también lo puedes ver como, bueno, es que no me había dado cuenta de que yo era así, o sea, entonces la imagen del pavo real dentro de la alquimia, o sea, se utiliza mucho en muchos vasos, ¿no? Simulando las miradas, ¿no? Y las especies como de visiones o motivos, ¿no? Caminos que puedes ver dentro del inconsciente para resolver algún problema. Me gusta. Bueno. Mira, es aquí donde habla del silencio. ¿Quieres, me ayudas a leerla? Mientras que la joven del cuento hace estas camisas de flores de estrella, debe de estar silenciosa sin pronunciar ni una palabra. Es un tema que también aparece en otras variaciones, como asimismo aparece a menudo el otro aspecto en el que se le acusa de matar a sus hijos y de estar embrujada, etcétera. Este es otro motivo de redención. Cuando yo leí eso dije así como, ¿qué? O sea, de estar muy tranquila, ¿cómo que va a matar a sus hijos? No lo entendí y después, bueno, creo que ya entendí que significa de que, bueno, porque lo explica que si entonces no estás preparado aún para haber expresado tu complejo, tu cuestión, no la has trabajado, no le has dado ese método, después, si tan solo quisieras intentar darle alguna expresión, pero no lo has hecho, pues trabajado conscientemente, como dice, a lo mejor intentándolo como la imaginación activa o por el otro lado extremo de una proyección que dice que podría ser como tipo hacer como hechicería o le voy a hacer un amarre al vecino o así como sacarlo afuera, pero sino también pues es como
mejor quédate callado, guárdalo en ti, y tampoco es de que te quedes callado, sino es nada más como darle el tiempo de analizarte, y ver que no eres tú quizás, y si no, pues puede estar saliendo toda esa furia que a lo mejor en lugar de sacarla y destruir a tu familia o así, ¿verdad? Como dice, que es un motivo también de las madres devoradora o así, ¿no? De lo absorbente que puede llegar a ser, o catastrófico, pues también, pues es eso de darle tiempo a que lo puedas procesar y lo puedas expresar de una buena manera, porque si no, de otro lado puede salir y pues como esas veces que comenzó algo que no nos disgustaba y salió como una gran pelea o un gran problema después de algo por tener ese medio de expresión incorrecto o muy poco consciente, ¿no? Por eso ese, ese también motivo de que en los cuentos de embrujo, ¿no? Sí, esto que estás diciendo justo es como, o sea, bueno, parte de lo importante. Y por eso pongo estas imágenes del vaso, o sea, porque el vaso es lo que va a ser, o sea, va a ser el contenedor en donde no vas a, o sea, va a haber una transformación del complejo que tú tengas o de, pues en este caso como del embrujo, ¿no? O sea, no sé, y de hecho se tapa el vaso herméticamente, ¿no? O sea, se tapa muy bien para que no salga, aquí le llaman también como el mercurio, ¿no? O sea, el mercurio que está dentro, para que no se escape, para que no haya ahí una fuga. Ahorita les voy a poner un ejemplo cuando ocurre eso. Pero sí, bueno, en el cuento, ¿no? También hay una especie, la bruja le dice a la niña que tiene que guardar silencio durante 7 años para que pueda redimir a sus hermanos, ¿no? Y nos va a mostrar otros ejemplos igual de algunos otros cuentos en donde se les pide a los héroes, ¿no? O protagonistas que guarden silencio, que pues se hagan así, voto de silencio total. A mí bueno, esta carta del tarot, ¿no? Que es la del 10 de espadas, tiene que ver igual como con una especie de muchos pensamientos, ¿no? Las espadas suelen vincularse con el pensamiento, ¿no? Con el raciocinio, con el habla. Entonces, cuando tú estás sobrepensando la situación, a veces puede que tus mismos pensamientos o sea, se vayan contra ti, ¿no? O sea, es como muy, pues, se ve como, o sea, es muy fuerte, ¿no? O sea, la imagen es esta cosa. Y justo esto, ¿no? Pero tiene que ver también, o sea, con una especie pues, ¿cómo le dicen? Calma, o sea, silencio involuntario, ¿no? O sea, aquí ya no hay como de que tú tomaste la decisión de guardarlo, de transformar el problema, ¿no? Sino que ya así, o sea, como si las espadas te estuvieran atravesando, los pensamientos te estuvieran atravesando, entonces ya no tienes de otra más que quedarte en silencio, ¿no? Y pues sin moverte, ¿no? O sea, este caso es como de los más graves, ¿no? Pero también aquí vemos esta imagen de este vaso, ¿no? Que es congelatio, ¿no? O sea, también donde se congela ya el proceso. O sea, recuerden que el proceso, ¿no? O sea, va a ser lo que va a estar dentro del vaso. A veces se simboliza pues sí, o sea, con ranas, ¿no? O sea, hemos estado viendo como varias imágenes, ¿no? Aquí está más bien como con fuego, pero un fuego congelado, ¿no? O sea, un fuego que no puede modificarse, que no puede cambiar, que no puede transformar la materia, ¿no? O sea, que es la principal, la base principal del fuego, la transmutación. Y nada más me recordó un poco a esta novela de la de Moby Dick, porque hay una parte de la novela donde no hay nada, no pasa nada, no hace nada, o sea, no hay como ni peces ni nada, o sea, y son varias páginas, ¿no? O sea, se muestra como una escena también muy amplia, muy grande, larga, en donde los marineros pues no hacen nada, ¿no? Y el punto es también, o sea, hacer eso, ¿no? Tratar de calmar a veces algunas situaciones para que no se te vayan de las manos. Pone el ejemplo también de cuando a veces estás muy enojado con alguien, ¿no? Entonces lo mejor es calmarte para que no se te salga así como, o sea, dice, porque luego puede que estás tan enojado, ¿no? Que si dices una palabra, o sea, ya así como que hay vómito verbal, ¿no? O sea, se te va todo ahí hasta lo que no. Entonces, lo mejor en algunos casos, ¿no? O sea, por eso algún tipo de redención es que más bien te guardes, ¿no? O sea,
te guardes como en el vaso, ¿no? Tapes herméticamente para que ahí se transforme la materia y ya cuando salga pues distinto, no salga así como toda la verborrea, ¿no? O con el enojo, la ira o no sé, la tristeza, dependiendo de cada situación. Aquí nos dice, bueno, un hecho sorprendente es que cuando la joven está con los 7 cuervos en total, son 8. Sí, o sea, los 7 cuervos que son su hermano, son sus hermanos, ¿no? Con ella son 8 hermanos y que dice que el 8 es el número de la totalidad. Y en la historia de los 6 cisnes, cuando la joven se casa, de nuevo tenemos 8. Al final de ambos cuentos de hadas encontramos 8 personas. Aquí nos habla, bueno, de el 4, que es más o menos, o sea, es igual que el 8 en cierto sentido, ¿no? O sea, como en analogía, por eso puse estas cartas de que el 8 y el 4 son una especie de, dice aquí número de la totalidad y también tienen que ver con estabilidad, ¿no? O sea, también, bueno, de esto se habla mucho en pitagorismo, ¿no? En el Cábala también como en numerología, que el 4 y el 8 son números completos o como enteros. En estas cartas del tarot, por ejemplo, el 4 también, el 4 de espadas simboliza una especie de descanso, así como de ya terminaste, ya, como que descansa de lo que estés haciendo. Una especie de completud, como de ya terminaste el proceso, date tiempo, ¿no? Y acá tiene que ver con o sea, un final, ¿no? El 4 de bastos tiene que ver con un final o un inicio, pero si se dan cuenta, pues es un número que más bien muestra ya estabilidad o que va a empezar algo nuevo, pero sí tiene que ver con, pues, y en los cuentos también tenemos que ver este tipo de cosas, ¿no? O sea, también tenemos que aprender, ¿no? Para poder analizarlos o llevar a la profundización del símbolo, pues la numerología, ¿no? O sea, bueno, a mí porque me gusta el tarot, ¿no? Pero pues hay otras cosas, otras herramientas con las cuales te puedes valer para poder analizar el cuento que esté en cuestión. Si hay o sea, si hay 4 hermanos, ¿no? Si hay 8 hermanos, puedes hacer como vínculos, ¿no? Analogías para poder redimir, bueno, dar con él. Bueno, pues sí, con la cura para el paciente en cuestión. Ok. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo de este. Es que no me acuerdo para qué. Ah, sí. En el cuento, ya habíamos hablado de este mito, de Eros y Psique, porque Von Franz nos habló de en un inicio, creo que en el primero o segundo capítulo, no sé si te acuerdas, de que hay una transformación de Lucio, ¿no? Lucio es aquí nos dicen, ¿no? Un hombre que estudiaba brujería en Tesalia y quería averiguar los secretos de brujería practicados por su anfitriona, ¿no? O sea, que va a un pueblo, ¿no? Y ahí se encuentra que hay una bruja. Pero me parece que él la espía, o sea, espía a la bruja o la ve así como sin querer, o no es sin querer, sí lo hace como con toda la intención. Y se da cuenta de que la bruja, no me acuerdo bien qué hace, creo que se va volando o algo, pero la bruja se da cuenta de que él lo está viendo, entonces lo transforma en un burro. Y lo que hace, o sea, le pasan una serie de aventuras, ¿no? A Lucio, así lo secuestran, ¿no? Muchas veces y al final se redime comiendo flores. Creo que nunca habló del simbolismo de comer flores. ¿Sí? O sea, es que luego, recuerden que el libro que estamos leyendo son conferencias que ella daba. Entonces, más bien transcribieron esas conferencias y a veces, pues, bueno, ustedes saben que luego se quedan como palabras al aire o algunos símbolos al aire. No recuerdo bien si sí nos habló como de esta integración de comer flores, pero en algún momento saldrá. Bueno, en una de estas, cuando uno de estos secuestros, ¿no? Que le hacen a Lucio, que es un ser humano, eh, raptan a una princesa, sí, a una princesa, y ella está llorando mucho, está muy triste, y una señora, o sea, Lucio está como ahí, bueno, el burro, ¿no? O sea, está como pues, ahí porque no puede estar en otro lado. Y la vieja le cuenta una historia a la niña para que deje de llorar porque dicen que está así como, o sea, que sí, está llorando mucho porque aparte si era una niña. Entonces le empieza a contar el mito de Eros y Psique. El mito de Eros y Psique es así igual como esencial para comprender un poco lo que nosotros en psicología profunda, ¿no? Lo que tratamos un poco en el Eleusis, ¿no? Tenemos
entendido como la psique, ¿no? O sea, como la, pues sí, o sea, el alma, ¿no? También Jung va a hacer alusión a este mito, porque de verdad es así esencial. No sé, bueno, es que eso es largo, ¿no? Pero Eros se enamora de Psique, no, Psique de Eros, y cuando duermen ellos, bueno, Eros, como es un dios, así el dios del amor, ¿no? No deja que Psique lo vea, ajá, porque si lo ve le dice que va a romper el hechizo, o sea, o no tiene que verlo, o sea, porque un ser humano mortal no puede ver a un dios, o sea, directamente, porque se quema, ¿no? Entonces, sí que en la noche espía, o sea, se levanta así en la noche para ver a Eros porque dice que quiere verlos, o sea, quiere saber quién está durmiendo como al lado de él. Y tiene una vela de estas de aceite. ¿Sí es vela? Sí, ¿no? Sí, como, pues sí, que lo alumbra y con la vela la cera cae sobre él, ¿no? Y lo despierta, lo quema, ¿no? Lo quema. Ajá. Entonces lo quema con un aceite que tiene, o sea, que es luminoso. Aquí nos va a hablar un poco, Juan Franz, de la redención o el motivo de por qué la luz iba a ser negativa, ¿no? O sea, en este caso lo que causó la luz fue problemas, porque cuando quemó a Eros, sí que Eros le dijo, no, pues sabes que ya, o sea, acabas de hacer algo que te dije que no tenías que hacer, ¿no? Entonces, pues la deja ahí muy sola y ella va a buscarlo como por toda la tierra. De hecho, bueno, en este mito se quiere suicidar ella, o sea, se avienta de una piedra, de una montaña, de un peñasco, creo que le llama, pero dice que el viento la salva, o sea, como que, pues sí, hace que vuele, ¿no? O sea, bueno, y que caiga más bien en el pasto, pero sí que está pues desesperada porque no tiene a Eros, ¿no? A su amado. Y Venus, que es la madre de Eros, la pone a hacer distintas pruebas para que, sí, para redimir o sea, para redimirse y que sí puedan volver a estar juntos. Pero bueno, más allá de eso, aquí lo que importa es que la luz no es solamente positiva, ¿no? Porque dice, este tema no sorprende porque estamos acostumbrados a pensar que la luz en general es única y solamente positiva, ¿no? Pero la luz es símbolo de conciencia, nos ilumina y hablamos acerca de la luz de la conciencia que ilumina a alguien, etcétera. Pero en distintos cuentos vemos que la luz es no tanto maligna, no es maligna, es negativa. O sea, a partir de la luz se desarrollan como pues distintos problemas, ¿no? O, ¿te acuerdas de alguno otro, Carlos? Sí, de que haya ocurrido algo con la luz. Es que pone muchos ejemplos, ¿no? Luego les dan muchos. No me acuerdo. ¿Te acuerdas? Bueno, en otros cuentos también la luz, o sea, la vela es la que hace que no sé, o sea, la princesa, ¿no? Que está ahí, se muera, ¿no? O sea, un castillo desaparece a partir de que un rey, no es un rey, creo que es, bueno, un hombre avienta agua bendita, ¿no? Avienta agua bendita así como a unas princesas petrificadas que estaban ahí, entonces cuando les avienta agua bendita y las ilumina con una luz de una vela, el castillo desaparece o ya así le dicen que ya no puede redimirlo. Entonces, bueno, aquí más bien dices, ¿por qué si la luz es luz, no? Es así lo más brillante, es lo mejor, porque puede ser negativo. Y nos dice, y creo que, bueno, cierra justamente con esta redención, bueno, creo, por este motivo de redención, porque a veces no se tiene que ser, bueno, ser consciente de una situación, hacerle ver a tu paciente, ¿no? La situación, o sea, ser consciente de la situación, no puedes hacerlo como desde un inicio, ¿no? Tiene que llevar su proceso para que pueda el mismo paciente, o sea, poder contener, ¿no? O sea, o poder solventar, digamos, el problema o como comprenderlo quizá.
¿no? No puedes llegar como a la primera sesión y decirle como, ah, pues es que esto es lo que te pasa, ¿no? O sea, esto es la luz, ¿no? Y pues saber, haz algo con ello, ¿no? O sea, hay muchas personas, ¿no? Bueno, aquí nos pone ejemplos de que llegan, bueno, creo que lo pone respecto a lo del habla, pero, o sea, con una especie de shock, ¿no? O sea, o catatonia, ¿no? De que no pueden hablar, de que no pueden, pues sí, como comprender qué fue lo que ocurrió, ¿no? Y pasa mucho, ¿no? O sea, creo que en la vida cotidiana también ocurre mucho de que nos pasan situaciones, ¿no? De las cuales no podemos todavía como siquiera comprenderlas. Entonces, que otra persona nos diga como, ah, bueno, pues es que lo que tú tienes es que tu complejo materno, o sea, decir así complejo materno a alguien puede ser muy devastador, ¿no? O sea, no se lo puedes decir tan fríamente, ¿no? Tienes que hacerlo siempre como con sí, o sea, adecuadamente, con un proceso, o sea, por eso los vasos, ¿no? Tienen un proceso, ajá, para que se pueda ir haciendo, transformando la materia, digamos, para mejor. En esta imagen vemos igual una cosa que se llama fijatio, ¿no? Que tiene que ver igual algo muy luminoso, pero después se rompe el vaso. Ajá. Esta es creo que ya les había prometido esta imagen, ¿no? Desde hace mucho. Este es un vaso roto, ¿no? O sea, en el cual sí puede pasar que la materia que se está transformando sea tan fuerte o que no haya cerrado bien el vaso, ¿no? O que sea demasiada luz que se rompa, ¿no? Entonces aquí vemos el vaso roto y pues lo que estaba transformándose, o sea, pues el complejo, ¿no? O sea, lo que estaba ahí, ya, o sea, se acaba, ¿no? O sea, se llama proyecto queratio, no tiene que ver con cero, ¿no? O sea, el proyecto ya está en cero otra vez. Y hay que volver a empezar, o sea, hay que volver a meter, pues, el dilema en el vaso, ¿no? O sea, no proyectarlo, no reprimirlo y hacerlo todo, porque la luz también puede ser demasiado, ajá, demasiado grande. Aquí lo vemos como en imagen, pero se está refiriendo también a la luz de la conciencia, ¿no? O sea, la conciencia puede ser destructiva y puede causar una especie de separación. También en estas imágenes que vimos bueno, del Cauda Pavonis, ¿no? Del pavo real y de las miles de luces de conciencia, también puede convertirse en una esquizofrenia, ¿no? O sea, o de tantas imágenes, ¿no? De tantas cosas que se te vienen, puedes como, pues, no reconocer alguna, no desarrollar alguna y quedarte así como con muchas, ¿no? O sea, quedarte ahí. Entonces, es necesario, pues, sí darle, bueno, o sea, realmente ver bien cuáles son los símbolos, ¿no? O sea, cuáles son las imágenes que van a estar ahí bueno, en el paciente, ¿no? O sea, tú en los sueños, ¿no? En los cuentos, porque por eso está haciendo el análisis de cuentos, para poder llevarlo, ¿no? O sea, como a una especie de redención, pero no, pues, cualquier redención. Y bueno, Franz va a cerrar con este libro. Creo que no cierra con esta frase, pero se me hizo como importante. Creo que sí le da así como la conclusión a la que quiere llegar. ¿Me ayudas a leerla, Carlos? Quisiera agregar una última palabra. Probablemente habrán notado que he utilizado una manera de pensar distinta al interpretar todos estos cuentos de hadas. Cuando uno trata con este tipo de folclore simbólico, se puede pensar de varias maneras. Una serie sería pensar acerca del tema y la otra colocarse fuera, arriba o al lado del mismo y anticipar pensamientos acerca de él, observando para ver si encajan. Uno no puede salirse del primer camino. Es el camino del pensar tradicional aprendido en la escuela, pero cuando se ha practicado el otro método durante algún tiempo, nuestro pensamiento se altera. Uno ya no se detiene a pensar acerca de eso. El proceso de pensar se convierte en algo más bien como escuchar lo que el símbolo en sí mismo tiene que decir. De esta manera, el pensar se convierte en un instrumento que se presta a sí mismo a la autoexpresión del tema. Esto es lo que Jung llama pensamiento simbólico. Bueno, es que, o sea, estuvimos hablando de muchos cuentos, ¿no? A lo largo como de estas sesiones y de este libro.
Y nos dice que probablemente haya notado, ¿no? Que la interpretación de estos cuentos de hadas, o sea, es distinta, ¿no? O sea, no, o bueno, no es como quizá la más común. Pero para interpretar el folclore, o sea, los cuentos, sí tienes que primero, o sea, comprender una especie de, o sea, pensar tradicional, ¿no? Aprendido en la escuela, que tiene que ver con, o sea, la figura del rey, no la figura de la princesa. No, son unos, ¿no? O sea, y no pueden como modificarse. Ajá, o sea, sí tienen como una especie, ¿no? Lo pongo muy entre comillas, pero de significado objetivo. Ajá. No tanto así como el significado ya certero del rey, siempre va a ser esto, ¿no? Porque el rey, vemos, o sea, no, las figuras más bien van modificándose de acuerdo como al cuento, pero sí tienen como un significado ya casi como, sí, como único, ¿no? Primero, o sea, se tiene que aprender primero eso, ¿no? Para poder simbolizar, ¿no? Bueno, aprender a interpretar los cuentos de hadas, pero también el otro método que ya utiliza ella, pero acuérdense que ella se dedica a interpretar cuentos de hadas, ¿no? Entonces, para ella quizá ya es más fácil hablar o sea, de transformación, de neurosis, ¿no? Del silencio, o sea, de todos los métodos que se pueden hacer en terapia, ¿no? A partir de un cuento, pero no podemos llegar así como leer un cuento y decir así, claro, o sea, significa esto y la redención es esta, ¿no? Aquí nos dice como que hay que desarrollar el pensamiento simbólico del cual nos habla Jung y del cual estamos hablando seguido aquí en Eleusis, ¿no? Porque se requiere mucho material para poder interpretar los cuentos de hadas y llevar quizá al paciente, ¿no? No tanto a una cura, sino sí a una redención. O sea, aquí estuvimos hablando, ¿no? De alquimia, de tarot, de numerología, o sea, de literatura, ¿no? Así en general, para poder apreciar bien las figuras, ¿no? Y poder amplificarlas, ¿no? Dentro pues, todo el material que se pueda. Sistemas filosóficos, ¿no? Películas, creo que ahorita están como muy en boga, ¿no? Comprender, o sea, ver películas para poder analizar ahí los símbolos, pues leer más cuentos, ¿no? Entonces, no, la interpretación, creo, ¿no? O sea, que nos dice aquí Von Francis, que sí tiene que ver con un desarrollo del pensamiento simbólico, que pues solamente se hace pues leyendo y teniendo como pues experiencias de esto. Y bueno, pues yo me quedaría hasta aquí, pero Carlos, ¿quieres cerrar con algo? ¿O qué te pareció todo? Sí, no, hombre, agradecerte por pues todo lo que nos compartes. Estuvo muy, muy bonita también la clase de hoy y pues nada, te agradecemos. Muchas gracias. Bueno, voy a dejar de compartir pantallas. Bueno, entonces la siguiente semana vamos a comenzar ya con el siguiente libro, que es Adivinación y Sincronicidad. Se llama así, ¿verdad? De verdad es así de lo más. ¿Sí se llama así? Sí, sobre adivinación y sincronicidad. También algunas conferencias, creo que son como 5 o 6. Y pues ahí las vamos a estar también revisando. Sí, de verdad, de las más interesantes. Creo que hicimos un buen cronograma, porque para poder entender ese de adivinación, o sea, hay que tener como cierto bagaje de interpretación de cuentos de hadas, entonces creo que lo hicimos bien. Pero bueno, nos esperamos a todos la siguiente semana, ahora sí ya en el horario habitual, acuérdense, de México es de 8 a 9, para su conversión, si nos están viendo de otro país, les agradecemos muchísimo. Y igual cualquier comentario o duda, nos lo pueden dejar aquí en los comentarios y nosotros estamos atentos. Muy bien.